Bueno, pues misterio resuelto. Básicamente lo que ocurría es que estaba utilizando una propiedad que no existe, que es innerContent, allá donde debería ser textContent. Esto hace que ahora sí aparezca este título cuando cargo la ejecución, y entonces después de hacer append_list, justo aquí ya se ha creado este título y luego se le añade la etiqueta UL que debería estar justo después. A ver si es así. Voy a terminar la ejecución, voy a colocar el inspector, localizo este título, esta etiqueta H1 y luego veo que tengo la lista UL. Entonces, misterio resuelto. Como hemos visto, this en este caso hace referencia al objeto que contiene la función. Pero vamos a ver un poco más allá. Es decir, esta función que añade una lista, lo que podría hacer en este caso es crear una entrada de esta lista dentro de estos IDs. Y de hecho lo que vamos a hacer es algo quizá un poco más interesante, es tener directamente un array con las listas que vayamos creando. Entonces cada vez que creamos una lista lo que vamos a hacer es añadirla. Entonces vamos a hacer this list push y vamos a añadir la lista. Entonces aquí en lugar de lista lo que vamos a poner es un número. Este número que vamos a poner va a ser básicamente un objeto de tipo string, mejor dicho, un número transformado en string, va a ser la longitud de container list. Entonces, la primera lista, el valor que va a tener en este caso es el valor 1. A medida que ejecutemos append_list, se irá rellenando el array list y nos irán apareciendo listas dentro de nuestro documento en pantalla. Vamos a verlo entonces. Vamos a eliminar todo este código de aquí, que ahora no lo necesitamos porque lo vamos a generar. Con 3 ejecuciones de append_list deberíamos tener en este caso 3 listas, pero incluso lo podemos optimizar un poco. Podríamos hacer, por ejemplo, for var i igual a 0, mientras i sea más pequeño que 3, más, ejecutamos append_list 3 veces. Vamos a registrar el inicio del programa justo aquí, eliminamos el debugger y borramos, o mejor dicho, vamos a comentar el código de donde veníamos. Hasta aquí que quede registrado el fin del programa. Vamos a ver qué tal queda ahora. Recargo la página. Nos vamos a ir aquí a la consola a ver si tenemos algún problema. Nos dice container is not defined en la línea 7, que es justo aquí dentro. Es verdad, container es una propiedad de this. Ahora sí, y ahora vuelvo a probar. Vamos a ver si encuentro algún otro error. This container list is undefined. A ver si lo he puesto bien. Correcto, no es container list, es this list. He tenido un lapsus, disculpadlo. Vamos a ver ahora. Perfecto, tenemos las 3 entradas, los 3 títulos y probablemente tengamos 3 listas. Lo que sí que vamos a hacer es estas 3 listas, vamos a utilizarlas para, teniendo ítems una lista, poderlos desplazar a otra. Para ello vamos a necesitar funciones como las que habíamos creado, que por ejemplo eran capaces de mover elementos de una lista a otra. Y en este caso vamos a cortar el código porque sabemos que funciona y lo vamos a añadir aquí como si fuera un método más de este list manager. Entonces aquí en lugar de poner function mover elementos a lista, lo vamos a dejar con mover elementos a lista function. Y en este caso los elementos los vamos a mover de una lista que vamos a identificar por su posición, por ejemplo,
la lista L1 a la lista L2. Vamos a esperar recibir el número de la lista de origen y el número de la lista de destino. También lo podríamos hacer así, origen y destino. ¿De acuerdo? Entonces, estas listas con las que vamos a operar tienen que estar obligatoriamente dentro de list. Por lo tanto, vamos a hacer una primera comprobación. La primera comprobación va a ser que si origen o destino se encuentran fuera de los límites del array list, entonces esta función o este método no va a hacer nada. Por lo tanto, vamos a asegurar la primera condición. Vamos a decir, por ejemplo, que if origen es más pequeño que 0 o destino es más pequeño que 0 o bien origen es mayor o igual a la longitud de this list, o bien, y este es el último caso, destino es mayor o igual a la longitud de list length, entonces vamos a devolver el valor -1, que suele considerarse como un valor de error. ¿De acuerdo? Es una convención muy habitual, aunque es importante recordar que cuando se quiere expresar un error hay maneras mucho más claras que utilizando un retorno con un entero negativo. Sea como fuere, en este caso ya nos sirve, porque lo que realmente nos interesa es poder llegar hasta aquí. Hasta este caso, en que vamos a querer mover elementos de una lista a otra. Y para ello utilizamos UL, en este caso UL tiene que ser la lista indicada por destino y por lo tanto tendrá que ser this list, la posición destino. Y en el caso de la lista de origen, esta lista LI, realmente lo que vamos a necesitar es atacar a this list, y en este caso una posición dentro de esta list que es origen. Una vez tenemos claro que queremos mover elementos de la primera lista a la segunda, entonces lo único que necesitamos es que las listas tengan contenido que podamos mover de una a la otra. Por lo tanto, vamos en este caso a inventar otro método que vaya a rellenar con contenido una lista, la que elijamos, ¿de acuerdo? Entonces podríamos llamarlo populate, que significa poblar con datos o con información, que va a ser un método que lo que va a esperar es que le digamos una lista que queramos rellenar con contenido, en este caso con elementos LI. Y vamos a preguntar cuántos vamos a necesitar, ¿de acuerdo? Entonces aquí necesitaremos saber how many, sería en este caso cuántos. Y ahora lo que vamos a hacer básicamente es, primero, hacer una comprobación similar a la que estábamos haciendo. Vamos a asegurarnos sobre todo de que la lista que se nos indica es una lista que podamos encontrar dentro de la propiedad list. Por lo tanto, en caso de que sea menor que 0 o de que sea mayor que la longitud, entenderemos que no es un valor válido. En caso opuesto, sí podremos trabajar con esa lista. Vamos a, en este caso, hacer un bucle. Vamos a hacer for var i igual a 0, mientras i sea más pequeño que how many. Lo que vamos a hacer básicamente es, cada uno de los que se nos pida, vamos a añadir, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la creación de un elemento li y haremos en este caso element li va a ser igual a document create element,
En este caso va a ser una etiqueta li. Este li lo vamos a añadir, ¿de acuerdo?, dentro de la lista indicada por el argumento lista. Por lo tanto, necesitaremos acceder a this, list, la posición lista, y aquí es donde vamos a hacer el append child de este element li. Aquí necesitaré poner una coma, y ahora lo que tenemos básicamente son tres métodos. Tenemos un método que añade una lista a un container. Tenemos un método que añade varios elementos a una lista. De hecho, estos elementos lo que podríamos hacer para distinguirlos es ponerles text content. Podríamos hacer algo así como li text content es igual a elemento, y aquí reproduciremos un poco lo que habíamos hecho anteriormente. Vamos a poner un string de la variable iteradora y así aseguramos pues de que vamos a tener los elementos numerados, ¿de acuerdo? Entonces teníamos un método que añade una lista al contenedor, un método que rellena una lista de las que le digamos y otro que es capaz de mover elementos de una lista a la otra. De hecho, en tanto que tenemos origen y destino, podríamos hacer aquí un reemplazo y podríamos llamarlo lista origen, y en el caso de destino podríamos llamarlo lista destino, y ahora podemos incluso mejorar o acortar el nombre de este método, mover elementos, ¿de acuerdo? Entonces mover elementos tiene una lista de origen y una lista de destino, es muy fácil predecir qué es lo que va a ocurrir, ¿de acuerdo? Vamos si acaso a guardar esto, voy a probar este archivo, voy a coger el código, me voy a venir aquí a Mozilla y voy a probar todo este código. A ver, necesito escribir permitir pegar. Ahora sí, ya puedo pegar código. Voy a probar que no dé ningún error y tengo una redeclaración de list manager. Eso es porque necesito partir de una pestaña nueva. Vamos a probarlo aquí. A ver qué tal ahora. No ha dado ningún error en principio. Entonces entiendo que ese código es válido y ahora voy a tratar de ejecutarlo aquí. Para ello voy a colocar una marca de debugger para que podáis seguir la ejecución. Lo que voy a hacer es, una vez he creado las tres listas, voy a utilizar el list manager para, en este caso, hacer un populate de la primera lista, que es la número 0, y le voy a colocar 4 elementos. Entonces voy a poner aquí debugger para que veamos qué es lo que ocurre. Recargo la página, se me para la marca de debugger. Voy a poner todo un poquito más grande para que se pueda ver correctamente. A ver si sale. Ahora quizás se vea un poquito mejor. Muy bien. Entonces, ahora voy a acceder al método populate. Voy a entrar dentro. Y lo que tengo en este caso, primero es que se va a hacer una comprobación de que lista esté dentro de los límites, es decir, que esté entre 0 y 2. Como es el caso, el código continúa y ahora básicamente voy a crear varios elementos. En este caso me han pedido 4. Debería crear y añadir 4 elementos dentro de la lista. Ahora deberíamos poder ver el primero de ellos, el elemento 0, que está en la primera lista. Y si sigo ejecutando, se va a crear el elemento 1. Y así hasta el cuarto. Y ahora que ya tenemos el número 3, va a finalizar el bucle for y ha finalizado la ejecución de populate. Ahora es cuando viene la parte más interesante en que podemos utilizar otro método para mover, por ejemplo, los elementos de la lista 1 a la lista 3. Vamos a probarlo. Voy a finalizar la ejecución y voy a utilizar otro método de list manager
en este caso mover elementos y los voy a mover de la lista número 0 a la lista número 2, es decir, de la primera a la última. Mover no es elementos a lista, es mover elementos. Los voy a mover de la 0 a 2, a ver si se desplazan correctamente. Vamos a probarlo, voy a recargar la página. Tenemos que cuando llegue justo después de populate, lista 1 deberá tener 4 elementos. Y así es, de momento tiene 4 elementos y nuestro objetivo es que se muevan a la última lista. Vamos a ver si es así. Entramos en mover elementos y es posible que haya cometido algún error. Dice list manager, aquí he cometido un pequeño error. Voy a probar de nuevo el código, recargo. Vale, ahora ya estoy donde quiero estar y vamos a entrar dentro de la ejecución de mover elementos. Tenemos una lista origen, que es la 0, y una lista destino, que es la 2. En principio cumplen con la única exigencia que les impongo y ahora vamos a hacer el traslado. No ha ocurrido el traslado, voy a corregir si acaso el error que se haya producido, me imagino que será algo fácil de encontrar. Veamos si el debugging nos ayuda. Entonces entramos en mover elementos y lo que vemos en este caso es que cuando entramos en el bucle for tenemos una variable i que tiene que... ¡ay, madre mía! Bueno, lista origen length obviamente no tiene valor porque lista origen es un HTML element. A ver si me lo reconoce y si no lo que voy a hacer es evaluar en la consola. Es en este caso un UL, lo que tiene length es su children. En este caso este children es sobre el que queremos trabajar. Entonces básicamente lo único que tengo que hacer es añadir aquí children y por lo tanto aquí también necesitaré usar children. Vamos a ver ahora si ya nos funciona. Recargo la página, lanzo la ejecución, vamos a entrar. Ahora sí que deberíamos encontrar aquí dentro un elemento. Tenemos un elemento li. Volvemos aquí al depurador. Ahora lo tenemos dentro de la variable li y esta variable li la vamos a cambiar y la vamos a poner a la lista de destino. Por lo tanto, seguramente este elemento 0 se desplace de la primera lista a la tercera. Vamos a ver si es así. Así ha sido. Se ha desplazado de la primera a la tercera. Y cada vez que ejecutemos una vuelta más del bucle, se irán desplazando los elementos. Por alguna extraña razón, se me han movido solo 2. Es posible que yo haya cometido algún pequeño error. Y vamos a ver en qué habrá podido consistir. Vaya. Tenemos que estamos accediendo a una posición de lista. Hacemos append child. Perdón, esto es populate. Aquí tenemos que y va avanzando y en este caso el problema que hay es que la propiedad children es una propiedad que está viva. Entonces, length de children es un valor que va decrementando cada vez que yo ejecuto append child. Por lo tanto, lo que debería hacer es, en lugar de utilizar el bucle for, utilizar el bucle while. Vamos a ver cómo debería utilizarlo. Lo que debería hacer es, mientras haya elementos en children, por lo tanto, while, y ahora vamos a utilizar esto de aquí, mientras la longitud sea mayor que 0, moveremos el primer elemento que encontremos. Por lo tanto, no usaremos un bucle for, sino que vamos a, en este caso, utilizar children de 0, es lo que vamos a mover de una lista a la otra. Y ahora nos aseguraremos de efectivamente mover todos los elementos. Vamos a recargar la página. Tenemos aquí el debugger. Ahora vamos a mover los elementos y si accedemos, veremos que cada vez que iteramos
se moverá un elemento que es el primero. Y ahora children, length ya es 0, por lo tanto ya hemos terminado. Este while ya no se cumple su condición y hemos finalizado con la ejecución de mover elementos. Podemos pensar ahora ya que tenemos estas funciones que esto nos permitiría llamar a la misma función con otros parámetros. Podríamos poner, por ejemplo, mover elementos de la 2 a la 1 y los elementos terminarán justo en medio. Entonces ahora lo que sí voy a hacer para agilizar la ejecución es quitar debugger. Incluso voy a poner en medio un par de alerts. Window.alert. Vamos a mover los elementos de la primera a la última lista. Esto es lo que se nos va a comunicar. Y justo después vamos a mover los elementos a la lista central. Ok, probémoslo ahora. Recargamos. Tenemos todos los elementos en la primera lista. Voy a quitar este breakpoint. Ahora los tenemos en la última. Y ahora se van a mover a la lista central. Y así ha sido. Ello gracias a la magia, en este caso, de utilizar this para acceder desde distintos métodos a propiedades de este objeto. Del mismo modo, un método puede alcanzar otro método, incluso populate en este caso, podría ser utilizado cada vez que se crea un elemento. Vamos a ver cómo sería esto. Por ejemplo, podríamos hacer un método que fuera clear. Lo que hace es que vacía una lista. Y únicamente lo que va a hacer es while. Primero, vamos a asegurarnos de que la posición lista sea una posición válida. Claro, es que ya empiezo a repetir código. Por lo tanto, quizá fuera bueno, en este caso, crear un método para hacer esta comprobación. Y lo que vamos a hacer es check. Va a ser una función que recibe un parámetro llamado lista. Lo que va a hacer básicamente es devolver false en caso de que el valor de lista no cumpla con esta condición. Incluso lo podríamos optimizar. Podríamos poner return de la condición. Cuando la condición que exigimos se cumpla, devolverá true. Cuando no se cumpla, devolverá false. Por lo tanto, aquí podríamos hacer if this check de lista, vamos a finalizar la ejecución. ¿De acuerdo? Return. Ahora no hace falta ni que pongamos -1. Aquí vamos a hacer lo mismo. If this.check de lista, en caso de no superar, vamos a finalizar la ejecución del método. En caso contrario, lo que haremos básicamente es while this list, la posición lista, .children.length sea mayor que 0. Básicamente lo que haremos es this list de lista .children de la posición 0 .remove. Eliminaremos uno a uno los elementos. Lo podríamos incluso hacer más rápido. Podríamos directamente atacar su inner HTML. Podríamos hacer algo como this.list de la posición lista .inner text, que también nos valdría, igual a nada, o incluso inner HTML, y esto vaciaría completamente el contenido destruyendo los elementos, que quizás es un código más rápido que no ir uno a uno borrándolos.
Lo que sí que os quería comentar es, ya que estamos reutilizando thisCheck en dos lugares distintos, también podríamos pensar, por ejemplo, que cada vez que se hace un append_child de lista, justo después de registrarla, le podemos hacer un populate. Podríamos hacer thisPopulate de, en este caso, la posición lista, la posición this.list.length -1. Y podríamos poner 3 elementos por defecto en cada lista nueva que se cree. Entonces no necesitaríamos hacer este populate. Y ahora veríamos cómo quedaría el resultado en pantalla. Si recargamos el código, vaya por Dios, habré cometido algún error. Me falta, después de la propiedad list, en la posición 20, aquí me falta una coma. Justo aquí. Este sería un primer error y es posible de que aparezca otro error. Vamos a probarlo de nuevo. Sigo teniendo una llave que no se ha cerrado. Aquí tenemos una función, aquí tenemos un if, tenemos un for, tenemos una primera llave, una segunda, una tercera. Y quizá este return no esté bien definido. Vamos a probar otra vez. En la posición 37, aquí en mover elementos, seguramente tendremos algún error previo, es decir, nos falta otra coma después de clear. Vamos a ver ahora qué tal. Muy bien. Fijémonos que todas las listas empiezan con 3 elementos. Y hemos movido todos los elementos de la primera a la tercera y luego todos los de la tercera a la segunda. Por lo tanto, la lista número 2 se ha rellenado con los elementos que había de las otras dos listas. También podríamos, por ejemplo, una vez se han creado, limpiar las listas. Podríamos hacer, pues, en lugar de populate, podríamos hacer clear de la segunda y de la última. Ahora lo que tenemos es solo la primera lista con elementos, ahora se mueven a la tercera y ahora vienen a la segunda. ¿De acuerdo? Entonces, quedémonos con que this permite que cualquier método del objeto que hayamos creado pueda acceder tanto a propiedades como también a otros métodos de ese objeto. Aquí tenéis el ejemplo más claro donde sale justamente this, que utiliza el método populate y como parámetro le estamos pasando la longitud de la propiedad list, que básicamente lo que hace es guardar las listas que se han creado dentro del contenedor. Pues hasta aquí el vídeo de métodos en objetos.